nos dice un poco. Armando, sí. Carol, lo básico. Taira, sí. Juan Daniel, ya. Miren, vamos entre que sí conocemos, entre que tenemos un conocimiento elemental, ya. Entonces, en este caso, también nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tablas dinámicas, quienes lo conocen deben verlo de esta manera. Es algo muy sencillo a nivel de distribución de campos. Por ahí ya Verona nos dice que no, no hay problema. Entonces aquí lo vamos a trabajar. Pero es en un 70%, digamos, organización de campos, ¿ya? Y en el 30% restante es personalización de la tabla dinámica. ¿Cómo se va a mirar? Muy bien, muchas personas tenemos ¿cómo llamarlo? Un exquisito, pues, criterio para presentación, entonces van a demorar un poco más en presentación. No porque sea difícil, sino porque es personalizar. Muy bien, entonces, quienes ya lo conocen, bien, van a tener una base. Quienes no lo conocen, de todas maneras, en este caso, van a aprender cómo se trabaja. ¿Listo? Ahora, la tabla dinámica, justamente como ustedes pueden mirar aquí, lo voy a tener en este tamañito un momento mi pantalla, luego si es necesario la ampliamos, ¿ya? Pero es parte teoría y aquí yo utilizo también un puntero para que ustedes puedan ver ciertos detalles, ¿ya? Es una herramienta dinámica, tal cual el nombre lo indica, ¿bien? ¿Y qué te va a permitir? Te va a permitir esquematizar de manera gráfica, usando obviamente tablas, los datos de una determinada área, de una determinada tabla. Muy bien. Por ejemplo, si ustedes tienen una data con trabajadores y son trabajadores de ventas, un total de ventas que hayan hecho por mes, por año, se puede esquematizar en una tabla dinámica. Se podría también utilizar segmentadores de datos para que nosotros tengamos una apariencia más agradable. Hay otras herramientas a nivel de software también que obviamente dan más alternativas de trabajo. Las tablas dinámicas nosotros también lo tenemos para poder trabajar. Están orientadas sobre todo en estos últimos años a la realización de paneles de control. ¿Ya? Esos paneles de control, de repente han escuchado ustedes una palabrita. A ver, voy a escribirla por aquí. Quizás han escuchado pues hablar de dashboards. De repente, ¿no? En el Excel podemos hacer dashboards sin problemas con la tabla dinámica, un gráfico dinámico, un segmentador, apoyarnos por lo que son formas, cuadros de texto, se puede trabajar bien, pero como les indico, está muy de moda trabajar con dashboards y hay elementos a nivel software que te permiten trabajar con ello también. Por ejemplo, está Power BI, que es uno de los cursos que también dicta nuestra institución. Es literalmente un software orientado a inteligencia de negocios. Trabaja con gran cantidad de datos y te permite también esquematizar. Si tú aprendes tablas dinámicas aquí, ustedes después podrían experimentar con ese curso que les indico, Power BI. ¿Para qué? Para ver más sobre lo que es esta generación de dashboards. Salen más bonitos, ¿ya? Entonces, hay también otros programas, bien, hay otros programas, bien. Por ejemplo, Tableau es uno de los que tiene un cierto surgimiento em, con no mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver nosotros el manejo de las tablas dinámicas en este caso. Como les indico, puede ser una base para otro software, sin ningún problema ustedes pueden trabajar. ¿Dónde se encuentran en este caso las tablas dinámicas? ¿Ya? Como ustedes pueden mirar aquí, tenemos una ficha insertar, hay un grupo llamado tablas y tienen ustedes una opción encerrada en rojo, tabla dinámica. Yo voy a ingresar por mi propio esquema, mi propio entorno. A ver, ficha insertar, ¿ya? Ficha insertar, miren aquí yo tengo para desplegar tabla y miren la opción que yo tengo sobre tabla dinámica. Tiene tabla dinámica y una flechita adicional al mismo icono que miran aquí. Me gustaría que ustedes puedan ver ello, por favor. Tienen así como yo el icono, tabla dinámica con flechita y el icono propio. A ver, vean en sus entornos de Excel, por favor.
Lo tenemos así como en la imagen o lo tienen así como en mi esquema. Tabla dinámica y una flechita para desplegar. A ver, verifiquen y me indican cómo lo tienen. Así como usted, Como en profe. imagen, profesor. Con la flechita. Ya, como en la imagen, así como yo. Miren, con la flechita. Ya, en este caso, profesor, ¿por qué lo tenemos así, no todos uniforme? Eso es cuestión de versión. ¿Ya? Eso es cuestión de versión. ¿Cómo así, profesor? En el caso mío, ¿ya? En el caso mío, yo tengo a la mano lo que es el Office 2021. Y para la versión del Office 2021, cuando yo ingreso por tabla dinámica, lo miro con una flechita para poder desplegar. Lo miro con una flechita así. Pero versiones anteriores al 2016 hacia abajo, puedes mirarlo así. Incluso, ya, incluso hubo un momento donde al trabajar con la herramienta no se llamaba literalmente tabla dinámica, sino tenía un nombre como pivot table. Por un momento cambió así, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo les voy a indicar para que no sea mucho problema si es que de casualidad alguien lo tiene así, pivot table, o lo tenemos como yo una flechita? Entonces, básicamente, ustedes oriéntense por el icono, ¿sí? El icono no les va a fallar, el icono siempre va a ser el mismo. Que pueda variar un poco en tonos de color. Profesor, mire, esta flechita es con una esquina y la flechita que tengo acá es redondeada. Bueno, eso ya son detalles, pero sigue siendo tabla dinámica. ¿Y por qué, profesor, la tiene por aquí en este caso? A ver, vamos a ir a la siguiente hoja que dice teoría 2, ¿ya? Antes de, miren, aquí abajo yo tengo un modelo de tabla dinámica. De repente ustedes lo miran, profesor, pero esto es una tabla dinámica, no me parece muy llamativo. Lo llamativo aquí, ¿ya? Lo llamativo aquí, fíjense ya, si se dan cuenta este menos, ¿sí? En la tabla dinámica, de acuerdo a cómo distribuyes, pueden hacer bloques para expandir o contraer datos. Con el menos estaría para comprimirlos, con el más estaría para expandirlos. Bien, entonces es una tabla dinámica, ¿ya? Es una tabla dinámica. Parece sencillita, muy simple, pero es una tabla dinámica. Y al costado tienen un gráfico dinámico. ¿Cuál es lo particular que tiene el gráfico dinámico? A ver, miren ustedes, si yo por aquí abajo les remarco, miren, un gráfico básico no tendría internamente en su modelo tipo filtros, porque esto es para filtros. El gráfico dinámico sí lo tiene. Muy bien. Entonces, cuando tú generas la tabla dinámica, automáticamente vas a poder generar el gráfico. Simple. Pero, ¿cuál es la prioridad? Que tengas tu tabla dinámica. Bien. Entonces, vamos a ir a la hoja de teoría 2. Ya, vamos a ir a la hoja de teoría 2. Y necesitamos nosotros aclarar qué cosa es una tabla, muy bien, y qué cosa es un área de datos. Y ver también cuál de los dos modelos le ayuda a la tabla dinámica. Bien, entonces aquí ustedes tienen una primera intención. Miren, está encerrado en rojito. Ya está encerrado en rojito por aquí. Rango de datos. Y también está encerrado en celeste. Tabla propiamente dicha. ¿Qué cosa es un rango de datos, profesor? Simplemente es una zona que tiene las cabeceras, en la mayoría de los casos, en la parte superior. Bien, cabeceras, en la mayoría de los casos, en la parte superior. Profesor, alguna vez yo he visto que están al lado izquierdo. Ya, es que probablemente si lo has visto al lado izquierdo, quizás lo hayan tocado en lo que son funciones de búsqueda cuando trabajas con un buscar H y el caso de buscar H tiene tabla o cabeceras con el lado izquierdo ubicación. Pero aquí no, o sea, lo normal, lo natural, lo frecuente es que nosotros trabajemos cabeceras parte superior. ¿Ya? Pero esto no es una tabla. Cuando nosotros aprendemos en un Excel básico, hasta probablemente en un Excel intermedio, lo manejamos por cuestión de aprendizaje
selecciona la tabla y se mira en realidad un área de datos. Bien, porque si esto en realidad fuese tabla, incluso, mira, yo hago una flechita roja en la cinta de opciones, aquí arriba donde miran las fichas inicio, insertar, entre otras, saldría una ficha adicional que dijese herramientas de tabla con una pestaña diseño o simplemente diseño de tabla, pero no lo tiene. Muy bien, entonces eso es un rango de datos, solo cabeceras, no propiedades en la cinta de opciones. Diferente a esto de aquí abajo, que tienes aquí cabeceras. Si ustedes conocen el tema de filtros básicos, salen desplegables en cada cabecera y adicional lo que les estoy mencionando, ¿no? En las versiones del 2019 hacia abajo sale así literalmente, herramientas de tabla, diseño. En la versión de Office 2021 solamente sale lo que voy a encerrar aquí en celeste, diseño, y le aumenta diseño de tabla. Pero es cuestión de adecuarnos en realidad. Muy bien, es más cuestión de adecuarnos. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a diferenciar rango de datos de lo que es una tabla. Justamente ello también te lo indica aquí en los párrafos que están escritos, lo que yo les estoy mencionando. Ahora, profesor, ¿por qué le conviene a una tabla dinámica trabajar literalmente con una tabla propiamente dicha? ¿Ya? ¿Por qué le conviene a la tabla dinámica? Eso con fines de actualización. Tú trabajas una serie de datos que son parte de la tabla dinámica. Si no lo trabajamos como tabla propiamente dicha, el hecho de actualizar te va a llevar, en este caso, a seleccionar la hoja donde tiene los datos, el área propiamente que se va a utilizar. Si se aumenta, aumentar una fila, dos filas, n filas más. No es que sea difícil, ¿ya? Pero te aumentan 10 filas a lo que tú tienes. Es un proceso, regresa, elige esas 10 y actualiza. Te agregan otras 20, el mismo proceso n veces. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Por eso, si ustedes trabajan con una tabla propiamente dicha, te vas a resumir el paso a clic derecho en la tabla dinámica actualizar. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, si vemos la hoja teoría 3, justamente para que ustedes puedan pasar un área de datos a tabla, tal cual, tenemos algunos pasos. ¿Ya? El primero te dice, debemos ubicarnos en la hoja que contiene los datos, alguna celda que es parte de ellos. Luego te menciona que debes ubicarte en la ficha insertar, trabajar con el grupo tablas, ¿bien? Y la opción de tabla. Si esto lo vemos, mira, aquí estoy ya en insertar, ¿sí? Ya estoy en la ficha insertar. Fichas, palabras en la parte superior. El grupo tabla, el grupo, aquí está abajo, ¿no? Este es el nombre del grupo, tablas. Y la opción que me está indicando que utilice, tabla. Igual, mira, si me acerco a esta opción que dice tabla, las etiquetas inteligentes de ayuda que tienen, en este caso Office, también te dice, bueno, también tienes un método por teclado para poder aplicar, que es control letra Q. Bien, el control letra Q. Eso también me llevaría a esta captura de imagen que ustedes están viendo aquí. Sale la ventana de creación de tabla, el rango que te mencione en este recuadrito, de por sí es correcto, no hay que verificarlo, ¿ya? Pero sí nos vamos a dar nosotros la molestia de verificar lo que está debajo. ¿Qué indica? La tabla tiene encabezados. ¿Sí? Una tabla que no tiene cabeceras, automáticamente te va a sacar palabras o expresiones como columna 1, columna 2, columna 3, columna n. Al momento de hacer tu tabla dinámica, tú mismo no vas a saber qué campo tengo que utilizar para poder armar. Bien, es distinto que tú veas en los campos apellidos, nombres, DNI, domicilio, cosas más claras, a que veas columna 1, columna 2, columna 3, columna N. ¿Qué será? Entonces, si eso nos sale, probablemente lo que no hemos visto es esto de aquí. Bien,
En un momento vamos a convertir justamente a tabla un área de datos. Bien, y ya una vez que esté convertido a tabla, es muy bueno que utilizando las herramientas de tabla, nosotros renombremos la zona con la cual vamos a trabajar. Bien, para ello te indica que nos debemos ubicar dentro de las herramientas de tabla. Por el lado izquierdo va a haber un grupo propiedades donde podremos cambiar esta zona. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Para ello voy a dejar un momento pendientes las hojas teoría 4 y 5 y vamos a ubicarnos en la hoja que se llama BD ejemplo introducción. ¿Ya? BD ejemplo introducción. A ver, ubiquémonos en esa hoja, por favor. Bien, ahora, claramente, si me han entendido, esto de aquí, ¿qué cosa es? ¿Es rango de datos o es tabla? A ver, indíquenme lo que tenemos en este caso en BD ejemplo introducción. Correcto, muy bien, es un rango de datos, ¿ya? Rango de datos, ojo Jesús, es un rango. ¿Por qué? Mira, las cabeceras, ¿ya? Las cabeceras en este caso no tienen este desplegable que yo les mencionaba tipo filtro. Con eso te puedes ir dando cuenta, ¿no? No lo tienen. Entonces no sería por ahí. Igualmente verificas en la parte superior y no tiene herramientas de tabla. Entonces esto es un rango de datos. Bien, rango de datos. A ver, ubíquense en cualquier celda de este rango de datos y si desean, ya, a ver, si desean, lo más directo por teclado, presionen control letra Q de queso. Bien, pueden presionar este método, control Q de queso. ¿Para qué, profesor? Mira, sale la ventana de crear tabla. Muy bien, pero, ya, pero si gustas, ubicados en una celda, vamos por insertar en el grupo tablas, aquí tenemos la opción de tabla, que llega igual a la misma ventana. Entonces, aquí ustedes como usuarios tienen la potestad. Me gusta, profesor, mejor desde la cinta de opciones me ubico más. Muy bien. Me gusta, profesor, desde la propia área de datos el control Q porque lo veo más rápido por teclado. Excelente. Ustedes como usuarios, reitero, deciden. La que sea más cómoda, excelente. Profesor, se me hace difícil aprender los métodos por teclado porque la memoria es frágil. No te olvides que cuando tú te acercas a una opción, te da una ayuda sobre qué hace y si tiene método por teclado te lo muestra. Bien, entonces, claro, o sea, yo también les mentiría a ustedes si es que te digo todos los métodos por teclado que tiene el Excel habidos y por haber, pues me lo sé. Eso es imposible. De acuerdo al grado de conocimiento, manejo de la herramienta, conocemos dónde se ubican las opciones, pero métodos por teclado, incluso, ¿no? Yo enseño Word, enseño PowerPoint, enseño Access. Entonces, si te das cuenta, en mi cabeza pues pueden haber N métodos por teclado. Ustedes saben algún otro software. Igualmente, no sé, AutoCAD, por ejemplo, Photoshop, Corel. Tienes tus métodos por teclado en la cabeza. Entonces, a veces las ideas se nos mezclan. Muy bien, pero la manera más sencilla, acércate a la opción y verificas el método por teclado que te pueda ayudar. Bien, entonces, a ver, vamos a convertir entonces, reitero, ¿ya? El área que te mencioné por aquí, está muy grueso el puntero ahí, bueno, pero esta área es correcta, no le tienes que hacer nada, ningún cambio, está bien. Lo único que ustedes tienen que verificar es en la parte inferior, ¿ya? La tabla tiene encabezados, debe estar activa la casilla. Bien, si está activa la casilla, ustedes simplemente presionen aceptar. Fíjense el cambio por aquí, sale como si hubieses activado filtros básicos, pero también me sale diseño de tabla. Reitero, en mi caso sale diseño de tabla porque tengo la versión de Office 2021. En el caso de ustedes, de repente, si no manejamos la misma versión, les debe salir herramientas de tabla, como hace un momentito estaba en una de las hojas, y dentro con la pestaña diseño.
Muy bien. Entonces, hablar de esta forma o hablar de directamente la ficha diseño de tabla es lo mismo. Muy bien. Ya está, diseño, no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Entonces, a ver, si convertimos, por favor, su área de datos a tabla, me indican, por favor, si lo han podido trabajar. Muy bien. Aquí, ojo, bueno, por ahora yo he reducido mi tamaño solo para que ustedes vean la ventana y poder ver que estén convirtiendo. ¿Ya? De todas maneras, esto lo miran pequeño también. ¿Por qué? Fíjense hasta qué columna va. Esto es una hoja acotada. ¿A qué me refiero con una hoja acotada? Solamente están mostrándose datos hasta la columna H. ¿Ya? Solamente se están mostrando datos hasta la columna H. Entonces, ello también hace que ustedes la miren como pequeña la hoja. ¿Ya? Entonces, ahora, ya miren, por ahí hay una repetición. Para repetir, los que ya lo tienen, excelente, me esperan. Los que todavía les falta, reiteramos, pero fíjense algo, los que ya lo tienen, esto puede regresar a ser rango de datos. ¿Cómo, profesor? Mira, toda vez que yo estoy en la tabla, veo diseño o diseño de tabla, como lo tengamos, me voy a fijar, ya, me voy a fijar por el lado izquierdo, aquí. Hay un grupo llamado herramientas. En diseño de tabla, ojo, y tienes una opción que dice convertir en rango. Bien, o convertir a rango de datos. Si yo le doy clic a esta alternativa, me dice, ¿deseas convertir la tabla a un rango normal? ¿Sí? Si yo le digo que sí, mira, lo que era tabla, ahora volvió a ser rango de datos. Bien, quienes ya lo hubieran convertido, para que ustedes vean una alternativa que te da también Excel. Ahora, quienes todavía no lo han convertido, aquí va el refuerzo. Presionas Control Q, sacas la ventana de crear tabla. O te vas por insertar, grupo tablas y das clic en tablas. Tabla. El rango que te marque por defecto es correcto, lo dejas así. Solamente verificas que esté activa la casillita, el check de la tabla tiene encabezados. Aceptas, listo. Muy bien. A ver, quienes no les funcionó todavía, pruébenlo. Y nos fijamos que salgan las herramientas de tabla. Muy bien. Asimismo, vamos a aprovechar en cambiarle el nombre a la tabla. Estando en las propiedades de tabla, mira por el lado izquierdo. Hay un grupo llamado propiedades. ¿Sí? Grupo llamado propiedades. Y aquí dice nombre de la tabla. Le vamos a cambiar el nombre de la tabla. ¿Correcto? Para los nombres de la tabla, yo muchas veces sugiero lo siguiente. Tenemos nosotros ciertos prefijos que nos ayudan a reconocer elementos. Esto no solamente te sirve en el Excel, te sirve para también un pensamiento de tipo base de datos, que es mucho más grande que una tabla. ¿Ya? En este caso, TBL, ¿qué significa? Es el prefijo de tabla. Subguión, no dejar un espacio, puesto que nos podría generar a la larga problemas. Y en este caso, le vamos a agregar nosotros la palabra ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde voy a escribir eso, profesor? En las herramientas de tabla, en lo que corresponde al nombre de la tabla. Muy bien. Entonces, a ver, mira, borro esto y escribo TBL subguión ejemplo. Mayúsculas, minúsculas, profesor. El prefijo lo pueden colocar en mayúsculas. Si quieres todo, lo puedes colocar en mayúsculas, todo en minúsculas. ¿Ya? Lo importante es que te acuerdes del nombre. ¿Bien? O si quieres colocarle otro nombre, no hay problema. Lo importante es que te acuerdes del nombre. Bien, entonces, a ver, me indican por favor si es que ahora sí ya todos lo tienen convertido, quienes les faltaba, y me indican si le han llegado a cambiar el nombre de la tabla. Bien, Luz María, en el grupo de WhatsApp que se ha creado para el grupo, ahí debe estar el material.
Le vamos a pedir la ayuda a nuestro coordinador Félix si pudiera volverlo a compartir el recurso. Muy bien, ya le están cambiando el nombre. Profesor, ¿lo puedo mantener con el mismo nombre? Sí, si tú gustas, lo puedes mantener con el mismo nombre. Tabla 1, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Si tú tienes varias tablas en una hoja en un libro de Excel en este caso, em, el problema va a ser que si se llaman tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, ¿cuál será la tabla que tú quieres trabajar? No sabemos. Entonces, ahí el detalle de poder cambiarle el nombre a la tabla. ¿Ya? A ver, lo pongo en el chat Ever. Le he puesto TBL subió un ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Le he puesto TBL subió un ejemplo. Muy bien. Ismael, cuando tú aplicas filtros, en esencia, los filtros solamente se aplican a las cabeceras. ¿Ya? Si yo tengo aquí 2, 4, 6 columnas, el filtro se va a aplicar a las 6 columnas. Muy bien. La fila 1 es una fila vacía. Entonces, ahí no tiene cómo aplicarle lo que son esas cabeceras de filtro. ¿Ya? Y ojo, lo que estamos viendo aquí, si bien da la apariencia de filtro, pero esto se relaciona más con tabla Ismael. ¿Bien? Ahora, si ya lo tenemos convertido a tabla, no olviden que tienen la posibilidad de reversión, ¿ya? Dentro de las herramientas de tabla, convertir en rango, es en revertir, que esto vuelva a ser un rango común y corriente. Para tabla dinámica, sugerencia hemos dicho que debas utilizar tabla propiamente dicha. El nombre, reitero, ustedes le pueden poner el nombre que gusten, pero no lo dejen como tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla N, porque se hace a la larga más confuso cuando en un mismo libro tienes varios elementos. Muy bien. Ahora, vamos a ir a la siguiente hoja, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente hoja, donde dice ejemplo de introducción, ¿ya? Ejemplo de introducción. ¿Para qué sirven las cabeceras? Estas cabeceras me van a servir para lo siguiente. Cuando yo tenga la tabla dinámica, vamos a tener campos para poder jalar y van a salir estos nombres para poder utilizar. Si yo no tuviera estos nombres, les mencionaba hace un momento, te va a salir como columna 1, columna 2, columna 3, columna N. Igualmente no vas a saber qué campo vas a llamar para armar tu tabla dinámica. Bien. Entonces es más que nada identificación, Inés. Bien. A ver, si nos ubicamos en ejemplo de introducción, ¿ya? Si nos ubicamos en ejemplo de introducción. Miren, aquí me indica mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Bien, mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Y mira, yo le voy a reducir bastante mi zoom. ¿Para qué? Para que te fijes que en esta hoja yo no tengo nada más que la cabecera de ejercicio que me están pidiendo. ¿Sí? Solamente tengo esto en esta hoja. ¿Y eso a qué va, profesor? A lo siguiente. En una misma hoja, ustedes pueden colocar n tablas dinámicas, respetando que entre tabla y tabla haya un espacio. Bien, por ejemplo, imagínense que esta fuera una tabla dinámica, yo no podría colocar otra tabla dinámica inmediatamente después. Así, eso no funcionaría. Eso está mal. ¿Por qué? Puede ampliarse la de arriba y le va a afectar a la de abajo. Bien, eso no se hace. Entonces, profesor, ¿cómo que en una misma hoja pueden ir varias tablas? Es que al menos, ya, si este es, a ver, si esta es una tabla dinámica, digamos, la siguiente la pondré dejando un espacio. Así. Eso sí es correcto. Muy bien. No tablas dinámicas pegadas una debajo de otra. Se va a actualizar, se van a reemplazar datos y va a haber problemas. Va a crecer la tabla, va a haber problemas. Muy bien. Entonces, a ver, si estamos en la hoja de ejemplo introducción, vamos a ubicarnos
en la celda B de bueno 5. ¿Ya? Ubiquémonos en la celda B de bueno 5. Y vamos a irnos a la ficha insertar, ¿ya? Vamos a irnos a la ficha insertar. Van a utilizar ustedes el grupo tablas. Le van a dar clic al icono de tabla dinámica, ¿ya? Al icono. No van a desplegar. Quienes miran la flechita no van a desplegar. Quienes no miran la flechita no se hacen problemas. Entonces vamos a lo que es genérico. Vamos al iconito. Muy bien. Si tú le das clic al icono, se van a dar cuenta en la ventana diferencia. Mira, yo me voy al alto de la ventana. Y ustedes comparen. Quienes tienen con la flechita desplegable como yo, este alto es el mismo. Y puntualmente lo que nos interesa es cómo se llama tu tabla y dónde la quieres ubicar. Dos cosas. Ahora, si el alto de esta ventana en alguno de ustedes es mayor, es por cuestión de versión, y esas opciones que estaban al desplegar la flechita que tiene mi versión, ¿ya? Están incluidas por el centro, más o menos en esta zona donde voy a hacer una marca roja, ahí o marca verdecita, ahí están incluidas. Por eso crece la ventana. Entonces, para versiones anteriores, al ingresar a la ventana de insertar la tabla dinámica, se notan esas opciones con respecto a modelo de datos, que también está por aquí abajo, ¿ya? Pero es más o menos relacionado con ello. Muy bien. Para versiones más recientes, simplemente le da prioridad a quién. Reitero, le da prioridad a lo que es el nombre de la tabla y dónde se ubica. Por ahora, yo había seleccionado la celda B de bueno 5, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho influencia de que la ubicación sea ¿dónde? En esta hoja, en la celda B de bueno 5. Si en este momento ustedes quisieran cambiar, bueno, para ello tendrían la opción de esta flechita y seleccionar alguna otra celda en esta hoja. O seleccionar otra hoja y una celda específica. Muy bien. Entonces, vamos a llenar aquí, ya, vamos a llenar aquí lo que corresponde tabla o rango, ya, tabla o rango. Recuerden que la tabla la habíamos nombrado como TBL ejemplo. Y vamos a dejar hoja de cálculo existente, sobre todo que apunta a la B de bueno 5. Muy bien. Entonces, a ver, chequeen ello por favor. Tabla o rango, TBL subguión ejemplo. Si le han puesto otro nombre, considérenlo para ponerlo aquí. Hoja de cálculo existente como referencia a la celda de B de bueno 5 dentro de la misma hoja que estamos trabajando. Bien, si lo tienen de esa manera, entonces pueden presionar aceptar y se van a fijar dos cosas, ¿ya? Van a tener a la mano el área de la tabla dinámica y el área de los campos de tabla dinámica. Solamente eso, a ver, antes de empezar a mover los campos, me indican si lo tenemos. ¿Ya? Me indican si lo tenemos. Sí, profesor. Muy bien. Listo. Muy bien, va funcionando. Igualmente, miren, antes de empezar a mover los campos, a distribuir, justamente la pregunta que hace un momento me hicieron, ¿por qué tiene importancia las cabeceras? Les había indicado porque esos son los nombres de campo que se trabajan. En el panel de campos, estas son tus cabeceras que identifican campo. Si dijera columna 1, 2, n, nos haría mucho problema para armar la tabla dinámica. Bien, entonces eso a nivel de cabeceras. 2, profesor, ya, en este caso, no puedo yo mirar los campos como usted los está viendo, pero sí veo la zona de tabla dinámica. A ver, dense cuenta si es que están dentro de la tabla dinámica o si es que están en una celda afuera. ¿Ya? Eso influye en qué grado. Si tú estás fuera, los campos desaparecen.
Pero si tú estás dentro del área de tabla dinámica, los campos se muestran. ¿Sí? A ver, jueguen con ello nada más, porque prácticamente es jugar. Si sales, se ocultan. Si ingresas a la zona de tabla dinámica, se muestran. Muy bien. Ahora, en el caso John, si te sale en referencia no válida, es porque no has escrito el nombre de la tabla adecuadamente. En el caso del nombre de la tabla, nosotros literalmente lo hemos cambiado desde aquí. Diseño o diseño de tabla, y hemos modificado el nombre de la tabla. Si tú lo has dejado como tabla 1, entonces tienes que colocar tabla 1 para que la pueda llamar. En el caso, hemos mencionado que le cambiábamos a TBL ejemplo para que pueda trabajar. Eso es lo que tendrías que verificar. Muy bien. Ahora, puede ser que de casualidad o intencionalmente el usuario cierra los campos de la tabla dinámica. Bien, mira, a ver, ciérralos, ¿ya? Intencionalmente, ciérralos. Y haz la prueba, ya, profesor, estoy dentro y usted dijo que se deberían mostrar el panel de campos. No se muestra. Es que cuando tú manualmente cierras ese panel de campos, ya no sale, no aparece. Muy bien. A ver, ciérrenlo y verifiquen ello, por favor. Manualmente, cierren el panel de campos. Ya, versiones del 2016 hacia arriba, podemos tener más semejanzas. Con 2013, las diferencias puntuales van a ser el color de iconografía. Muy bien, algunos nombres, pero hay que adecuarnos nada más, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que necesitas ver en la tabla Esperanza? Lo único que hemos hecho en la tabla es colocarle el nombre de la tabla convertida, le hemos colocado diseño de tabla y hemos colocado el nombre, nada más. Muy bien. Listo, por ahí ya con clic derecho nos están indicando una opción para mostrarlos. Claro, como dice José, como dice Alexandra, la forma más rápida para mostrar ese panel de campos es clic derecho sobre el área de la tabla dinámica y mostrar la lista de campos. Lo más rápido. Muy bien. El Office 365 también tiene un entorno del Office 2021. Hay mucha semejanza, ¿ya? Igualmente, si esta es una alternativa, también, aunque de repente algunos la van a tomar como un poquito más larga, miren, yo tengo de la tabla dinámica ahora en la cinta de opciones dos elementos. Analizar tabla dinámica o analizar, como lo puedan ustedes encontrar, y diseño. Bien, tengo estas dos sobre lo que es la tabla dinámica. Si nosotros nos vamos aquí por analizar, ¿ya? Si nosotros nos vamos aquí por analizar, igualmente, mira, tienes mostrar. Y aquí, si ingresamos, está la lista de campos. Y también los puedes mirar. Bien, entonces, lo más rápido, clic derecho, mostrar lista de campos. Si no les agrada, pueden utilizar analizar, el último grupo que es mostrar, y lista de campos. Muy bien, como ustedes gusten. Ahora sí, vamos a armar lo que es la tabla dinámica. ¿Ya? A ver, en este caso, miren, me indica cantidad de productos vendidos por cada empleado. Bien, cantidad de productos vendidos por cada empleado. De los campos que nosotros podemos observar aquí al lado derecho, la manera de trabajo es llevarlos a alguna de estas zonas que están por aquí. Bien, sea que los lleves a filtros, a columnas, a filas o a valores. ¿Cómo los llevas? Con un arrastre. Pero también hay otra posibilidad, que tú le des un clic, por ejemplo, a ver si le dan clic a producto, en el cuadradito. Miren, inmediatamente cuando uno da clic, ¿ya? Cuando uno da clic, lo que hace el Excel es siempre darle prioridad a lo que es el campo de columnas. ¿Ya? Lo que hace el Excel siempre es darle prioridad al campo de columnas.
Y de repente vamos a escuchar que las tablas dinámicas pueden salir un poquito más agradables cuando le das utilidad más a este campo, a la zona de las filas. Bien, ahora, para que se pueda regresar uno de los campos, puedes quitar el check. Bien, mira, puedes quitar el check. O si manualmente tú arrastras, normal, puede pasar por aquí, puede pasar por aquí, por aquí, por aquí también. Pero cuando vas para filtros, yo les sugeriría personalmente, mejor esta zona de filtros no la trabajen desde aquí. Mejor que esto, ¿ya? Mejor que los filtros, sería recomendable el uso de la segmentación. Segmentación de datos. Queda más bonita también la presentación al final. Muy bien. Entonces, simplemente es arrastres. Profesor, y si no merece el campo estar en ninguno de los 4 sectores, ¿ya? Si con un arrastre hacia abajo lo colocas en alguna zona, arrastras hacia arriba, miren el puntero del mouse, ¿no? Sale con una X. Así también lo borras. Pero si solamente nos dedicamos a dar clics en los cuadraditos, el Excel, como te digo, lo manda para filas, siempre. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer una distribución, cantidad de productos vendidos por cada empleado. Entonces, vamos a llevar, por ejemplo, el producto a filas. Bien, el producto a filas. El vendedor, que es el empleado, mándalo a columnas. Inmediatamente se van a dar cuenta ustedes, se va armando la tabla dinámica. Y si no te gusta la apariencia, a ver, de repente mueve. A ver, profesor, ¿y el vendedor qué tal si lo pasamos a filas? Mira. ¿Sí? Puede quedar otra apariencia. A ver, comparen ustedes. Producto a filas, vendedor a columnas, o los dos en filas, primero el producto y luego el vendedor. ¿Cuál de los dos les agrada más por apariencia? ¿Modelo de doble entrada o todo a filas? A ver. Ya por ahí tenemos también los valores. Ahorita lo colocamos. José está indicando a filas. Juan Daniel también a filas. Alex todo a filas. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, miren, Seleni doble entrada. El modelo doble entrada es recomendable, pero teniendo en cuenta sobre todo que en la zona de columna, si en la zona de columnas, imagínense, hubiese unos 50 campos, la tabla va a ser muy ancha. A ver, por favor, alguien su micro ahí, controle su micro. Tengan cuidado con su micro, también se los ha indicado nuestro coordinador, por favor. Bien, entonces les mencionaba, si es columnas, de preferencia, tú tienes que conocer los datos y tienes que saber que son pocos. Por ejemplo, si yo mando el vendedor a columnas, yo debo saber que máximo de repente tengo unos 10 vendedores. No va a salir tan grande la tabla. A lo ancho me refiero. Pero si tengo como 100 vendedores, esa tabla se va a extender mucho. Entonces, por esa razón también, ¿qué hace el Excel? Te da la prioridad para lo que son filas. ¿Ya? Te da la prioridad para lo que son filas. ¿Listo? Entonces, por ahora, como son poquitos datos, vamos a probar esta distribución. ¿Ya? Columnas, el vendedor, y filas, el producto. Ahora, como ya por ahí alguien ha mencionado, en este caso tenemos también cantidad. A ver, mira, la cantidad. Cuando tú quieras hacer un cálculo en tu tabla dinámica, necesitas la zona de valores. Bien, necesitas la zona de valores. Entonces yo voy a llevar la cantidad, la voy a arrastrar aquí a valores, y por defecto, ya por defecto, miren aquí, en una tabla dinámica,
hay una función que prima. ¿Cómo así función, profesor? Es que cuando tú vas a hacer cálculos, intervienen funciones, pero son funciones clásicas, ¿ya? Por ejemplo, suma, promedio, producto, máximo, mínimo, son funciones elementales. Bien, siempre la tabla dinámica te saca la función suma, siempre. Y con ello, al menos tú miras aquí, ¿no? Así de fácil, profesor, se armaron los datos, así de fácil. Si tú cambias la distribución, solita la tabla dinámica se va modificando. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hasta ahí estamos bien, por favor. Hasta ahí estamos claros. ¿Duda o consulta que tuviesen hasta ese punto? Vamos bien. Ya, a ver, entre que vamos bien, yo les preguntaría, ¿están de acuerdo con que apliquemos aquí la función suma? Ya está. Carlos nos dice recuento. Muy bien. Cristian, si por alguna razón aquí no te dice columnas, filas, entonces simplemente ubícate en los 4 sectores nada más. El primero es filtro, el segundo es para cabeceras de columna, el otro es cabeceras de fila y el último es valores. Sí, ¿Ya? profesor, solo que me refería que en la parte superior de la tabla dinámica sale suma de cantidad y etiqueta de columnas en su Excel, pero en mi Excel solo me sale suma de cantidad. Ya. Pero tienes tu tabla doble entrada. Sí, profesor, sí, eso sí. Ya, no hay problema. Entonces nos ubicamos ahí, porque sí, justamente a lo que más o menos orientaba tu consulta es a los rótulos que pueden encontrar y aquí y aquí. A veces está cabeceras de columna, cabeceras de fila, si no me equivoco, para versiones antiguas. Muy bien, pero es ubicarse, como les digo. Bien, ahora ya vamos a cambiar, en este caso, miren, vamos a cambiar la función. Para cambiar la función, algo sencillo es el clic derecho. Sobre los datos, ¿ya? Sobre los datos, números me refiero, clic derecho, y en este caso, ligámosle, resumir valores por, miren, aquí tienen recuento. Bien, esa función recuento quizás la podrían encontrar como la palabra cuenta, cuestión de versión también, pero es lo mismo, recuento o cuenta. Bien, ¿por qué razón? No me ha pedido el ejercicio la suma, el ejercicio me ha pedido la cantidad. Y al cambiar la cantidad, miren cómo los valores bajan. Muy bien, clic derecho, sin estar alguna selección, solamente dentro de tu tabla dinámica. Clic derecho, resumir valores por recuento. Muy bien. Ahora, si tenemos algo más que modificar aquí, sí. ¿Qué cosa, profesor? Necesitamos modificar estos rótulos. Por aquí que dice etiquetas de fila, etiquetas de columna. En el caso de que me acaba de consultar, se me fue el nombre, verificar de repente esto lo tienes vacío, pero al menos deberías ver los indicadores del desplegable, supongo. Bien. Entonces vamos a cambiarle aquí en lugar de etiquetas de columna, le vas a decir vendedores. Y en etiquetas de fila, productos. Bien. Entre tanto, que aquí en cuenta de cantidad, le voy a poner, por ejemplo, EJ, por ejemplo, punto introducción. ¿Bien? EJ punto introducción. Entonces ustedes pueden ver que se pueden cambiar valores por aquí. Automáticamente en una tabla doble entrada te habilita totales a nivel horizontal y a nivel vertical. Bien, automáticamente. ¿Que es configurable? Sí, pero eso es típico de la tabla dinámica cuando tiene presentación doble entrada. Muy bien. Ahora, vamos con esto ya armado. Ustedes pueden cerrar el panel de los campos de la tabla dinámica para que no te estorbe.
y puedes dedicarte a darle un poco de formato. Bien, ¿cómo? Te ubicas en la tabla dinámica y para ello utilizas su herramienta de diseño. Desde la herramienta de diseño para la tabla dinámica van a encontrar ustedes un grupo que es los estilos. Por ejemplo, mira, yo voy a utilizar el bloque que es oscuro, ¿ya? El tono de color azul, por ejemplo. Si ustedes gustan, utilicen algún otro, ¿ya? No hay ningún problema. Pero con este modelo simplemente evitamos como que perder un poco de tiempo en lo que es el formato. ¿Bien? A ver, me indican si vamos bien. El color que ustedes gusten, desde diseño para la tabla dinámica, verificas, ¿no? El color que ustedes gusten, no hay ningún problema. Al final, si nosotros trabajamos con tablas dinámicas, no sea raro que una persona para todas sus tablas dinámicas utilice el mismo formato. Es normal, ¿ya? Es como un programador. Un programador tiene su propia fuente, tamaño, colores, maneja su diseño en ese sentido. Entonces, en tus tablas dinámicas tú puedes tener el mismo tipo de trabajo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para la actualización. Yo tengo solamente 1, 2, 3, 4 vendedores, 5 productos. Bien. ¿Dónde vamos a actualizar, profesor? Para actualizar, nosotros tenemos primero que ver la base original, la tabla. Bien, la hoja anterior. Ya, vamos a la hoja anterior. Y aquí vamos a fijarnos en la parte de abajo. Bien, por ahora, miren, cuando yo estoy dentro de esta tabla, incluso las cabeceras a mí me indican que esto es tabla. ¿Por qué? No es normal que una zona de datos al trabajar las cabeceras de columna cambien de esta manera. Mira, dice A, debería decir B, C, etcétera, ¿no? Pero cambió producto, cantidad, precio, total, mes y vendedor. Es que estás en el entorno tabla, estás bajando y te están ayudando las cabeceras, como la inmovilización de paneles. ¿Ya? Ahora también me doy cuenta, mire el formato. Voy a llenarle, por ejemplo, debajo. Digamos que hay un vendedor de granadillas. Granadilla. Por ahora esa línea no tenía formato. El formato solito se jala. Ventaja también de una tabla propiamente dicha. ¿Ya? Le voy a poner 20, digamos un 10, 200. Para el mes de enero, por ejemplo, el vendedor le vamos a poner Julián. Bien, vamos a aumentarle datos. Pero esto donde estamos viendo la hoja B de ejemplo introducción, ¿ya? Donde tenemos los datos al final. Aumentamos datos. Entonces voy a aumentar Granadilla 2010 200 enero Julián. Y una más. Le vamos a poner Palta 35. Vamos a darle una cantidad baja, 5. 175 para enero. Vendedora, a ver, le vamos a poner Esther. Bien, yo voy a probar con 2 datos. Si gustan, también se los comparto por el chat. Si desean utilizarlos bien, si no pueden utilizar otros datos, no hay problema. Pero reitero, esto en la hoja donde tengo mi tabla propiamente dicha. B de ejemplo introducción. Muy bien. Ahora, si agregamos esos valores, pueden ir ustedes a ejemplo de introducción, pero no se va a agregar automáticamente los valores, ¿ya? No se va a agregar automáticamente los valores. ¿Qué vamos a tener que hacer? En la tabla dinámica, clic derecho, bien, clic derecho, y aquí van a ubicar la opción de actualizar. Bien, actualizar.
Te dice, ya existen datos porque está la propia tabla. ¿Deseas reemplazarlos? Sí. Y ahora, se fijan ustedes, la tabla ha crecido. Tenemos aquí a Julián Yester, ¿sí? Tenemos a Julián Yester. Igualmente, tenemos aquí Granadilla y Palta. Muy bien. En ambos casos están registrando un movimiento nada más. ¿Listo? A ver, me indican si pudimos actualizar. Recuerden, en la hoja anterior, B de ejemplo introducción. Sí, profesor. Al final, muy bien, agregué 2 datos, pueden agregar más. Y en la hoja donde está la tabla dinámica, fácil, clic derecho, actualizar. No te haces más problemas. ¿Sí? No te haces más problemas. Por eso les mencionaba, entre que van probando, es muy bueno partir de una tabla propiamente dicha cuando piensas en hacer posteriormente una tabla dinámica, porque tu proceso de actualización se hace más sencillo. Bien, se hace más sencillo. ¿Listo? Ahora, de repente, profesor, me ha dejado usted con la duda. Me gustaría desaparecer estos 2 de acá, que solamente se mirase la tabla, sin totales. ¿Ya? Los vamos a desaparecer, ¿ya? Los vamos a desaparecer, pero se van a dar cuenta que la opción es muy evidente. ¿Cómo así, profesor? Mira, mira. Si nosotros vamos en la tabla dinámica de sus herramientas a diseño, ¿ya? De sus herramientas a diseño. Y te vas a fijar ahora por el lado izquierdo. Tenemos un grupo llamado diseño. Y tienes aquí una alternativa de totales. Generales, totales generales. Si ustedes despliegan la flechita, ¿ya? Si ustedes despliegan la flechita, en este caso, le van a decir desactivado para filas y columnas. Bien, desactivado para filas y columnas. Muy bien, ahí está un poquito lenta mi máquina, pero lo ha sacado. ¿Ya? A ver, reitero, en la tabla dinámica nos vamos a diseño, sus propiedades, totales generales por la izquierda, la primera alternativa, desactivado para filas y columnas. Bien. Profesor, no me gusta cómo está, me gustaría que vuelva a lo anterior. Excelente. En este caso le dirás, pues, activado para filas y columnas. Muy bien. Pero cualquier cosa a nivel del diseño de la tabla dinámica, para eso está su pestaña de diseño. En este caso trabajas los totales. La opción de activado para filas y columnas. Bien. Ahí está un poquito lenta mi máquina, algo le está sucediendo. A ver, ustedes me indican si los volvieron a habilitar. Sí, profesor. Muy bien. Ya, Tatiana, tendrías que de repente ver la manera si es que probablemente tu celular es de pantalla amplia, pues podrías tratar de probar quizás utilizando el propio Google Drive, pero lo ideal sería tener a la mano equipo, ¿no? Ese sería lo ideal. Bien, a ver, está un poquito lenta, mira, se pone reacia mi máquina. Ya, lo único que hemos hecho aquí, María, es verificar los totales, quería desaparecerlos. Entonces, desde diseño, por el lado izquierdo, vi totales generales y le puse desactivado para filas y columnas. Desaparecieron. Pero si me di cuenta, no, profesor, me gustaba más con los totales, bien, totales generales, activado para filas y columnas. Bien, reitero, todo lo que es a nivel presentación de tu tabla, en diseño, colores, así como hay los totales, también parte de subtotales,
Pero esta opción de subtotales, ya, más que nada manejarla cuando todos los datos, los campos que tú utilizas para armar la tabla se van a filas. Eso sí, ¿ya? Subtotales los utilizas más cuando todos los campos los mandamos al sector de filas. Muy bien. A ver, preguntas hasta ese punto, por favor, rápidamente, para poder generarle un gráfico y una segmentación. Preguntas que pudiesen tener. Bien. A ver. Entonces, miren, para lo que es la parte de la segmentación, yo les había indicado no trabajar con la zona de filtros cuando miras los campos de la tabla dinámica. Me refiero a esta zona. Bien. Yo les dije, mejor no lo utilices, recomendación personal, ¿ya? Mejor, dentro de tu tabla dinámica, ahora te vas por sus opciones, pero en analizar. Bien, analizar. Aquí en analizar, ustedes se fijan por el lado izquierdo, van a tener la opción de filtrar. Bien, a ver. Tienes aquí, grupo filtrar, dentro de lo que es analizar para la tabla dinámica. Mira, dos alternativas. Insertar segmentación de datos o también insertar escala de tiempo. Quienes tienen versión 2013 de Office hacia arriba pueden contar con escala de tiempo. Quienes tienen versión de Office 2010 hacia abajo no van a observar escala de tiempo a la mano. Bien, ¿por qué razón? Es justamente una alternativa nacida a partir del Office 2013. Muy bien. Entonces, aquí yo le voy a decir insertar segmentación de datos. Te va a salir una ventana. En esta ventana le vamos a indicar quiénes forman parte de tu tabla dinámica, el producto y el vendedor. La cantidad, habría que juzgar de repente una evaluación, pero por ahora vamos a ir por los principales, los que han armado en sí la tabla a nivel de filas y columnas, producto y vendedor. Bien. Entonces, reitero, se van ustedes por insertar segmentación de datos. Al ingresar, marcan producto y vendedor. Muy bien. Vamos a tener estos dos recuadros. En esos recuadritos, miren, te dan la oportunidad del filtro. De casualidad yo he presionado aquí y ya está aplicando un filtro. Bien, por ahora si le doy un clic en el embudito, le va a quitar el filtro y voy a ver mi tabla dinámica normal, en el ancho que la tenía. Bien, entonces, tabla dinámica, analizar, insertar segmentación de datos, marco el producto, marco el vendedor. Aceptamos y los trabajamos como si fuesen formas. Muy bien, los trabajamos como si fuesen formas. Mira, le vamos a dar un tamaño, ¿ya? Le vamos a dar un tamaño. Podemos hacerlo de repente un poco más delgado, ¿sí? Tratemos de que no salga la barra de desplazamiento vertical y que no entrecortemos mucho el botón por la zona de la parte de abajo. Bien, si yo lo hago muy pegadito, mira, ahí está la barra de desplazamiento vertical. Entonces, por eso, al dimensionarlo, tratemos de, le puedes acortar un poco el ancho, pero
no demasiado para que no se corte del último botón, ni que tampoco salga la barra de desplazamiento. Bien. Igualmente lo hago con el producto. A ver, mira, lo voy a tratar de ubicar más o menos a la misma altura. Le voy a reducir el alto y el ancho. Ya está. Quiero un poco más de simetría, profesor. Me refiero a que ambos elementos tengan el mismo ancho. Muy bien. Si tú seleccionas uno, el producto, mira que en la cinta de opciones tienes herramientas de segmentación. Bien. Si tú ingresas a segmentación, para ver lo que son dimensiones, tienes el último grupo que es tamaño. En este caso tienes un alto y un ancho. Por ejemplo, yo me puedo copiar el ancho de aquí, 3.58, y asignárselo al vendedor. Bien. Ya en cuestión diseño, ese sería un factor para tener en cuenta. Ahora, profesor, me gustaría el vendedor el mismo alto que el producto. Ya, mire el alto del producto en segmentación, se lo puedes copiar y dárselo al vendedor también. Lo puedes copiar literalmente seleccionando, copiar y luego pegarlo o memorizarlo. Pero, profesor, mire, aquí un problema, ¿no? Usted tiene mucha desfase aquí, blanco. ¿Hay solución? Sí, sí hay solución. Si tú seleccionas el segmentador, se pueden ubicar, en este caso, por segmentación, pero se fijan en el grupo botones. Y aquí tienen un alto y un ancho. En este caso, voy a ir probando, ya voy a ir probando aquí, un poquito con los clics. Bien. Y mis botones se van a ir separando. Bien. Entonces puedo aumentarlo desde aquí, subiendo o bajando. La intención, como les digo, es tratar de que no salga la barra de desplazamiento vertical. Vamos a ponerle, a ver, 0.75, a ver cómo queda. La medida es muy grande, la vamos a poder adecuar todavía. Ponerle de repente 0.71, 0.72, probar, pero que ya no se me distorsione el alto, ¿sí? Mira, más o menos, a ver, le voy a poner un 0.77. Mi máquina está con un poquito de ralentización. Lo único que se van a incrementar es el tamaño de los botoncitos, pero van a poder apreciar que en este caso los segmentadores ya más o menos pues tienen dimensionalidad. Bien, igualmente les pueden cambiar en la segmentación los tonos de color. Si aquí utilizo un azul, entonces lo más probable es que vayas a hacer también una combinación para los segmentadores en el mismo tono. Solo por cuestión de simetría. También en el caso a nivel tono de color. Muy bien, creo que ese azul estaba bien. Sí, a ver, hasta ahí vamos bien, me indican por favor. Entonces, si me van dando, pues, un criterio de manejo a la zona de filtros, pueden ver que aquí voy a tener más opción de muestra. Estos paneles de aquí, ya, estos paneles de aquí, los segmentadores me refiero, te van a ayudar a formar después un panel de control. ¿Ya? Te van a ayudar después a formar un panel de control. A ver, dice Ulises, no puedo hacer la tabla dinámica, me sale una alerta amarilla, ¿a qué se debe? Si no la puedes insertar, lo primero que pensaría es que no la has convertido el área de datos a tabla, o si la has convertido, que no le has cambiado el nombre. Eso es lo primero que se me pasa por la mente, Ulises. De repente la has dejado como tabla 1 y por eso te mande algún tipo de trabajo que no se puede ingresar.
Muy bien, entonces verifica el nombre de la tabla. Si es que has convertido en la hoja de B de ejemplo introducción, si a esta zona la has convertido realmente a tabla, verifica que salga diseño o diseño de tabla y que le hayas colocado el nombre. Eso es lo primero que deberíamos verificar. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Mira, hay algunas celdas aquí que han quedado blancas por pruebas. Entonces, vamos a utilizar la ficha inicio, la escobita. Desde una celda que tiene relleno, vamos a copiar formato a esas celdas blancas. ¿Sí? Celda que tiene relleno a las blancas. Son por las pruebas que se puede haber hecho. Muy bien. De repente, Ulises, entonces, cuando has descargado el archivo, si te has fijado en la parte superior, quizás te haya salido una barra amarilla de habilitar edición. Si no le has dado clic, probablemente eso te haya bloqueado. Entonces, a ver si descargas nuevamente el archivo, verifica si antes de te sale una barrita amarilla en la parte superior habilitada edición, dale un clic y vuelves a probar. Quizás pueda ser por eso también. Bien, entonces solamente estamos arreglando la zona, dejándola sin huecos, sin áreas blancas. Me voy a ubicar en la tabla dinámica, ¿ya? Me voy a ubicar nuevamente en la tabla dinámica y voy a insertar mi gráfico. Ya, a ver. Los segmentadores Inés. Para insertar los segmentadores, bueno, las celdas blancas. Mira, ya, yo tengo una celda, digamos, ¿no? Que esta era la celda que está haciendo la desfase. De una celda con relleno, te vas a inicio y seleccionas la escobita. A la celda que quieras tapar, haces un arrastre. Bien, nada más, copias el formato. De una celda que tiene color del fondo, inicio escobita, seleccionas el área que queramos mejorar. Bien, ahora, vamos a la tabla dinámica, ¿ya? Vamos a la tabla dinámica y se van a ubicar también en analizar nuevamente, ¿ya? Analizar. Y vamos a tener a la mano un grupo llamado herramientas, dentro de donde tenemos la opción gráfico dinámico. ¿Ya? Gráfico dinámico. En el gráfico dinámico, si ustedes dan un clic, miren, esto les debe evocar al momento cuando aprendimos a realizar gráficos básicos en Excel, porque sale la misma ventana. Entonces, le vamos a decir en la categoría de columnas, ¿ya? Categoría de columnas, vamos a trabajar lo que son para las subcategorías el cuarto modelo, columnas agrupadas 3D. ¿Sí? Si aceptamos, sin mayor problema, ahí está su gráfico dinámico. Recuerden que el gráfico dinámico se llama de esa manera porque a la interna te salen los campos para poder ejecutar un filtrado, ¿ya? Y en este caso también ya no va a salir una tercera pestañita de un embudito aquí al lado derecho, porque ya van a estar a la interna. Muy bien. Entonces, para el gráfico dinámico, me ubico en la tabla, me voy de las herramientas de tabla a la que es analizar. En este caso, dentro de lo que son las herramientas, grupo herramientas, simplemente utilizan la opción de gráfico dinámico. Bien, gráfico dinámico. Seleccionan una categoría, columnas, subcategoría, columnas agrupadas 3D. Aceptan y tenemos ahí el gráfico. Lo voy a llevar por la parte de abajo. Muy bien. Para lo que son los segmentadores, Giovanna, ubícate dentro de la tabla dinámica. En analizar, busca el grupo filtrar y utiliza la opción de insertar segmentación de datos. Al ingresar, tienes que marcar producto y vendedor. Cuando aceptes, te van a salir estos dos recuadros. Tienes que darles el mismo alto y ancho.
Te fijas en uno, desde segmentación, su alto y ancho, 624, 358 para mi caso, por ejemplo, y eso también se lo replicas al otro en la misma zona. Para el segmentador de vendedor te va a quedar un espacio por abajo. En el alto, pero dentro de botones, ahí es donde lo modificamos. Bien, solo ya cuestión de apariencia. ¿Listo? A ver, ¿tenemos su gráfico dinámico? ¿Me indican, por favor? Si tenemos su gráfico dinámico. Muy bien, va funcionando. A ver. Miren, para el gráfico dinámico, vamos también a seleccionarlo. Vamos a dar el formato a nivel del pincel. Le voy a dar el color de fondo medio plomito. ¿Ya? Para mi caso le voy a asignar ese tono. Igualmente le voy a indicar, utilizando el botón del más, ¿ya? Utilizando el botón del más, este gráfico le falta un título. Entonces le voy a indicar aquí título del gráfico y vamos a ponerle ejemplo de introducción. ¿Está? Y para introducir un poquito el tema de la siguiente sesión, miren, voy a jalar uno de mis segmentadores por el lado derecho y otro por el izquierdo. Voy a empezar por el lado izquierdo. Voy a tratar de, lo más perfecto que pueda, cuadrar el gráfico. Mi otro segmentador lo voy a poner al lado izquierdo y el otro al lado derecho aquí. ¿Ya? A ver. Ahí con mucha paciencia ustedes también en su propia máquina, para que pueda hacerse un todo con los dos segmentadores. Mira, a mi gráfico voy a revisarle sus opciones. Análisis, diseño, formato. ¿Ya? Formato. Le voy a poner un contorno más o menos en el tono de color que manejan en este caso mis segmentadores. ¿Ya? Formato, contorno. Más o menos un tono de color que manejen mis segmentadores. Y le voy a reducir el alto. Vamos a ver ahí cómo nos queda. Muy bien. Ya solamente ubicación. Y el paso final para esto que funcione como una sola unidad, apoyándote con la tecla Shift o con la tecla Control. Selecciono el primer segmentador, selecciono el gráfico y selecciono el segundo segmentador también. Con los tres seleccionados, clic derecho, agrupar y agrupar. Muy bien. Entonces selecciono primer segmentador, el gráfico, segundo segmentador, clic derecho, agrupar y agrupar. Bien, ¿qué es lo que buscamos con ello? Que los tres elementos se unan, ¿ya? Ahorita mi máquina está todavía ralentizada, algo le pasa, pero tratemos de, a ver ustedes, unirlo. Está dándome efecto después de mucho tiempo de retardo. Bien, al agruparlo, ¿cuál va a ser el sentido? Todo se va a volver un solo bloque. Bien, todo se va a volver un solo bloque. Y ustedes lo van a poder mover completo. Ya no parte por parte. Muy bien. Claro, como José Manuel ya lo está probando, es todo un solo bloque.
Como les digo, ahorita es cuestión de mi máquina, está un poquito lenta, pero debe funcionarte así. Bien, todo un solo bloque. Y ello es lo que se denomina en este caso un panel de control. ¿Ya? Pero un panel de control muy básico. Estoy valiéndome de los segmentadores y del propio gráfico. Ahora, ¿cómo hago para filtrar, profesor? Simplemente digamos, quiero lo que vendió Andrés con Julián y también Oscar. Entonces tú puedes con la tecla control marcar los tres, bien, y después algún producto, por ejemplo, a ver, arroz, harina y queso. Aquel que se ponga medio translúcido es porque no está figurado dentro de las opciones que los vendedores tienen. Los que están en color real son los que sí te pueden ayudar. Bien, para borrar el filtro, para eso tienen en el segmentador la opción de borrar el filtrado, ¿ya? Lo que hagas en el caso de los segmentadores, mira, por ejemplo, si es Andrés Esther, lo que hago para la tabla se nota en el gráfico, se nota los segmentadores. Todo funciona como una sola unidad. Bien, ¿y de dónde lo manejas? Lo manejas desde este pequeño panel de control. Muy bien. Obviamente los paneles de control también te toman tiempo. Por ahora, si se han dado cuenta, el hecho de personalizar un poco la tabla nos ha tomado también un poquito de tiempo. Distribuir los elementos, los segmentadores, el propio gráfico, dedicarte a los tonos de color, eso es parte de creatividad del usuario, qué cosa más quiere agregarle, pero por ahora estaría funcionando tipo un panel de control básico. Muy bien, no se olviden que para quitar el filtro utilizas el propio segmentador, aunque el segmentador también, si quisieras ganar más espacio y quedarte solo con botones para que esto llame más la atención, le podrían quitar ustedes el título y te quedase una botonera con gráfico. El que vea tu trabajo va a pensar, ¿ha utilizado programación? Visual Basic, por tener un botón, literalmente sería pensar de repente, ¿no? O conoce controles de formulario o conoce programación en Visual Basic. Y controles en Visual Basic ya sería pues necesariamente algo de lenguaje de programación visual conocemos. Muy bien. Entonces, miren, con este ejemplo básico, que también espero hayamos podido ser lo más claro posibles, todavía nos queda una hoja en vez de ejercicios y una de ejercicios adicional. Yo les pediría que ustedes pudieran ir viendo estos ejercicios para que en la próxima sesión, antes de comenzar con lo que es también el manejo de paneles de control, podamos orientarnos sobre todo a este ejercicio 3, ¿ya? El 1 y el 2 son todavía sencillos. La próxima sesión voy a armar la tabla dinámica del número 1, pero definitivamente juntos tenemos que hacer este número 3. Bien, si ustedes pueden ir viendo el número y el 2, el ejercicio 1 y el 2, sería muy bueno para dedicarnos exclusivamente al número 3 y también a panel de control en la próxima sesión. Hablar de panel de control implica que hables todavía de tabla dinámica. Muy bien. Claro, en este caso la programación, en sí la programación está a todo nivel. Bien, así como menciona Carlos, quien les habla también en colegio, yo pude tocar lo que era el lenguaje de programación Visual Basic, el 6.0, que es el Visual Elemental, y de ahí en adelante han ido pues sucediéndose las actualizaciones. Entonces, hay cositas que parece que haces programación, pero no, como les digo, los paneles de control con esos segmentadores, eh, podemos dar esa apariencia. Muy bien. En sí, Ismael, para programación, en todos los lenguajes tenemos el mismo tipo de elementos. Por ejemplo, hay variables,
hay procesos, hay rutinas, estructuras. Cada lenguaje, ¿ya? Cada lenguaje las maneja a su propia lógica. Eso es lo distinto, ¿no? Pero que todos se orientan a lo mismo es exactamente la idea, ¿no? Por decirte, un sí existe en Visual Basic, existe en Visual Fox Pro, podría también utilizarse en otros lenguajes de programación sin problemas. C++, ¿ya? C#, no hay ningún problema. Lo que falta es adecuarte a la lógica del lenguaje. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahí ya nos salimos un poquito del tema. A ver, bueno, en este caso, por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y los esperamos el día jueves en el mismo horario. Muy bien, que tengan